se aprobó ayer la reforma constitucional para permitir la creación de la Guardia Nacional. Y bueno, ahora es el tiempo de analizar qué significa lo aprobado, qué consecuencias puede tener. Y tenemos en la línea telefónica, se lo agradezco mucho, a Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él ha estado con nosotros varias veces y participó en los foros de discusión previos a la realización del periodo extraordinario de sesiones donde se aprobó la Guardia Nacional. Pedro, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días y en verdad gracias por invitarme a tu programa, Pascal. Te lo aprecio mucho. Bueno, tu conclusión de lo finalmente aprobado ayer, Pedro. Pues mira, que no nos hicieron caso, es decir, contrario a lo que en su momento el secretario Durazo declaró públicamente, de que a partir de lo que se había escuchado, digamos, y de los datos duros y de la información empírica y de los estudios comparados y de las preocupaciones jurídicas que se externaron, al menos en el foro en el que yo estuve, ¿no? Habría un mando civil. Pues en realidad lo que se aprobó ayer, con una redacción distinta y con algunos ajustes y algunas cuestiones ahí de cambios, pues en realidad regresa a la figura del mando militar y sí es ya el primer paso legislativo hacia la constitucionalización de la militarización del país, ¿no? La minuta que se había propuesto originalmente tenía un par de artículos transitorios muy problemáticos que hay que reconocer que desaparecieron, ¿no? Aquel que le daba un margen de 5 años de funcionamiento claramente con mando militar único a la Guardia Nacional. Ahora eso ya no está, pero lo que ahora se crea es una junta de Estado Mayor en el que los militares tienen mayoría, porque se integrará por integrantes de Fuerzas Armadas, de Marina y un representante nada más, digamos, de la Secretaría de Seguridad. Entonces son 2-1 Fuerzas Armadas frente a Fuerzas Civiles. Por el otro lado regresa al artículo 21, lo que ya no estaba en la minuta anterior, que eran las facultades de realizar trabajos, labores que en los hechos son propios del Ministerio Público para los militares. En fin, lo que en realidad se aprobó se parece mucho a lo que originalmente se había planteado, y entonces, bueno... Digamos que llegaron a lo mismo por otro camino. Exactamente, al final a muchas voces han dicho, de hecho varios de los presentes en los foros dijeron, ayer publicaron un comunicado en el que dijeron, no usen nuestro nombre para avalar lo que aprobaron. Al final los foros fueron una simulación. Yo no firmé eso, pero prefiero el miércoles que entra a posicionar mi punto de vista en mi artículo periodístico, pero entiendo la posición y la indignación. Ahora, fuimos pues porque nos abrieron las puertas para ir, y yo volvería a ir si me vuelven a invitar. La responsabilidad política, jurídica e histórica de lo que se aprobó es de las y los legisladores, o sea, así son las cosas. Sí. Nosotros fuimos invitados a dar nuestra opinión, y también vuelvo a decirlo, el resultado de nuestras investigaciones. Lo que están aprobando es un error para el país, pero eso no lo digo porque, digamos, porque sea mi convicción ideológica o porque sea... No, los datos empíricos, la información comparada, los estudios serios demuestran que esto que se está aprobando no va a traer la paz a las calles de nuestro país, y potencialmente, déjame decirlo así, porque pues ojalá no suceda, pero potencialmente va a aumentar las violaciones de derechos humanos. Yo agregaría esto, si me lo permites, Pedro, porque creo que ocurrió varias veces. Los propios militares varias veces dijeron: no queremos estar aquí, no queremos estar en labores de seguridad pública, no nos corresponde, seguimos órdenes y somos leales e institucionales y por eso estamos haciéndolo, pero si nos preguntan, no queremos estar aquí. Sí, pero yo ya tengo mis dudas de eso, ¿Sí? Yo también lo escuché a lo largo de los últimos 3 lustros varias veces. Me parece que hubieron muy buenos argumentos en distintos momentos en los que lo plantearon, y creo que hay que tomarle la palabra en aquellos momentos. Hoy creo que debemos de empezar a preguntarnos una narrativa distinta. Sí. Que es, ¿están dispuestos en realidad a regresar a los cuarteles o ya están conformes con el poder que han ido adquiriendo en estos años? Es decir, ahora lo que tenemos es unas Fuerzas Armadas
mucho más poderosas desde el punto de vista económico, mucho más poderosas desde el punto de vista de su visibilidad pública y mucho más poderosas desde el punto de vista del control territorial que tienen por encima de las autoridades municipales, estatales y de seguridad, digamos, civil nacional. Y ahora, en esta coyuntura, es una pregunta y es una cosa que habrá que indagar, en vez de apostar todas las instituciones, incluyendo las Fuerzas Armadas, por reformas constitucionales que fortalecieran a las instituciones civiles de investigación, procuración de justicia, en fin, y que fueran planteando una transitoria y paulatina retorno de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles, que era la oportunidad que la coyuntura histórica nos brindaba, lo que tenemos es una apuesta por reforzar la estrategia militar, en la cual supongo, porque no me consta, también participaron las Fuerzas Armadas. Es decir, ya en esta coyuntura no hubo una voluntad de repliegue, hubo una voluntad de potenciar las capacidades institucionales, económicas y políticas de las fuerzas militares. ¿Cómo entender que durante años y particularmente en la última campaña electoral, quienes hoy aprueban esto, pues se manifestaran en contra de la militarización, la condenaran? El propio Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente de la República, entonces candidato, decía que los soldados no estaban para eso. Es decir, puede uno encontrar decenas y decenas y decenas de declaraciones y hoy los vemos votando esto. ¿Cómo explicarlo, Pedro? Mira, lo que tenemos hoy son solo hipótesis, habrá que probarlas con el tiempo, porque en lo que yo hago, la intuición no basta, ¿no? Sí. Hay que ir a probar las cosas. Pero, a ver, mis intuiciones serían las siguientes. Por un lado, las propias Fuerzas Armadas, me imagino que le presentaron al nuevo gobierno un cuadro realista y muy crudo de los problemas de seguridad que tenemos en el país, que probablemente no habían, digamos, medido en toda su cabalidad, ¿no? La dimensión del problema. Si vemos los datos de las últimas semanas, ya en este gobierno, pues las matanzas siguen, los enfrentamientos siguen, las cuestiones, digamos, preocupantes, muy preocupantes de seguridad, están al día, ¿no? Ahí uno lee a Héctor de Mauleón en el Universal todos los días y le dan escalofríos. Sí. Porque lo que te está reportando es lo que está sucediendo en estos días, no hace 2 meses ni hace 10 años, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo primero es que debe haber habido un diagnóstico muy realista, muy preocupante, y ese sí es un dato objetivo, tenemos una crisis de seguridad. 2, no tenemos instituciones civiles para enfrentar la crisis, porque las fuimos desmantelando. Las fuimos desmantelando desde hace décadas y hoy nuestras instituciones de procuración civil de justicia están absolutamente debilitadas y son incapaces de encarar la magnitud del reto. Ahí es en donde yo digo lo que debimos de haber hecho hoy, porque ahora la coyuntura es empezar a reforzarlas, reconociendo que no están ni por lejos listas para enfrentar el reto, pero hay que empezar a armarlas. Pero bueno, esa era digamos, esa era mi propuesta, digamos, que no sucedió. Pero yo creo que es la segunda premisa. Y la tercera, Pascal, no la descarto. Las propias fuerzas militares hoy ya está en su interés seguir potenciando sus capacidades institucionales. La historia de las instituciones, ahí sí el argumento es histórico, pero es sólido, digamos, nos demuestra que las instituciones cuando tienen poder tienden a acrecentar el poder, no a renunciar al poder. Pues estoy hablando de las personas que también, para eso hay que leer a Maquiavelo, pero dejemos ese lado. Las instituciones nunca renuncian a el incremento de presupuesto, al incremento de presencia, nunca renuncian. ¿Por qué? Porque todos los actores que las constituyen se ven beneficiados por ese despliegue de poder. Bueno, nuestras Fuerzas Armadas hoy tienen muchísimo más poder que hace 15 años. Una pregunta creo que más. Es otra variable a considerar. Sí, pero ¿qué va a pasar con las corporaciones policíacas? Tú ya las has descrito, débiles, desmanteladas. ¿Se van a volver irrelevantes? ¿Van a tender a la desaparición para que sus funciones sean absorbidas por este nuevo cuerpo? Pues mira, desde el punto de vista de la procuración de justicia, es decir, estoy pensando en las policías adscritas a las procuradurías, empezando por la General de la República, que ahora ya son fiscalías, digamos, y en los ministerios públicos. O sea, mi impresión es que van a seguir languideciendo. Esto no es nuevo, le han ido
despreciando, recordemos las declaraciones de todos los últimos procuradores y procuradoras que llegan y dicen, he llegado a una institución desmantelada. Sí. Bueno, pues eso yo me temo que será igual. Ahora están discutiendo en el Senado el nombramiento del nuevo o la nueva fiscal, se nombrará, habrá algo ahí de fotografías, aplausos y flashes, pero yo no veo, porque además la ley secundaria en esa materia, al menos la que regula, reglamenta el 102 constitucional, última versión que había era un potaje, o sea, eso no, se ve que no le han puesto ni interés ni atención. Entonces yo me temo que vayan poco a poco languideciendo cada vez más, lo cual es en verdad un problema, porque sin esas instituciones no hay Estado constitucional democrático que exista, hay que decirlo con claridad, porque no estamos aquí en una coyuntura de cualquier calado, es decir, esas instituciones, la Procuración Civil de Justicia, son necesarias, lógicamente necesarias, para tener estados constitucionales y democráticos, así como lo son los partidos políticos, así como lo son las autoridades electorales, así como lo es... Es una pata de la mesa. Es una pata de la mesa. Sí. Y mejor decirlo claro y tondo. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a equivocar al menos hay que dejar testimonio histórico de que lo advertimos. Pues ¿no? aquí quedó claramente dicho, Pedro, y por supuesto conoceremos la semana que entra en tu artículo periodístico, pues algunas reflexiones más de tu parte. Yo te agradezco, como siempre, un gran privilegio poder platicar contigo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Al contrario, Pascal, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Buenos días, gracias Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.